Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos los compañeros y compañeras que se encuentran en diferentes lugares, ya sea de Argentina, ya sea de Latinoamérica o de otros continentes. Acá estamos nuevamente con nuestro querido maestro Daniel Jost, que él es luthier especializado en instrumentos antiguos, con el cual hemos compartido la primera parte de una charla muy interesante que es justamente Cuerdas con Historia, ¿no? Un recorrido por el medioevo, por el Renacimiento, por el Barroco de estos instrumentos de cuerda. Y les pido disculpas, yo hoy estoy conectado desde un aparato que no tiene un alto rendimiento para, para estas cuestiones de encuentros por Zoom, así que por eso no tengo prendida la cámara. Simplemente les agradezco que ustedes nos sigan, les mando un abrazo, los dejo en compañía del maestro Daniel. Bueno, buenas noches. En principio, sobre qué es lo que me pasó la charla pasada y que me sentí un poquito mal por eso, yo me embalo y no le presto atención a los chats. Así que si alguno de los coordinadores, si Nacho, ¿no? Sos el que, o Rafa, alguno de los dos va viendo que hay alguna preguntita, algo así, me interrumpen y me avisan. Dani, está el chat con muchas cosas, yo lo abro y lo leo. Porque me pasó eso toda la noche de la charla Dale, pasada. dale, No vi prácticamente nada. dale, yo voy a estar atento. Dale, bien. De todas formas, bueno, también pueden abrir el micrófono, no así a cada rato, pero digamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto por si algunos no estuvieron en la charla pasada muy rápido. Habíamos tomado la Edad Media y en la Edad Media habíamos visto como instrumentos claves o puntuales la aparición del laúd en Europa, toda la familia de las cítolas, las violas. ¿Qué más? Habíamos hecho referencia a las cantigas de Santa María de Alfonso el Sabio, como un punto de referencia de fuente de información por la iconografía que contiene y por lo rico que es en el tema de esa especie de conjunción de cultura que hubo en digamos, de la península ibérica en aquella época, con los musulmanes, con los árabes, con los judíos y con los ibéricos. ¿Y qué más? Bueno, trabajamos bastante la cuestión del laúd, porque en esta charla, digamos, yo tomo un poco el laúd como un instrumento eje, no porque se definan otros instrumentos a través del laúd. El laúd es un instrumento muy específico, pero fue un instrumento de cuerda pulsada, porque de eso se trata esta charla, que prácticamente marcó, digamos, una parte importante del desarrollo de la lutería en toda Europa durante Renacimiento y Barroco principalmente. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir proyectándonos con la evolución de esos instrumentos que fui nombrando. En Renacimiento, como le decía Rafa recién, habíamos visto el laúd renacentista como evolución tecnológica de lo que es, y cultural y musical también, de lo que era el laúd árabe, herencia del ud. Y bueno, vimos todas las variantes y las características principales que tienen los laúdes del periodo del Renacimiento. Y habíamos visto la aparición de la guitarra renacentista, o guitarra de 4 órdenes, o guitarrilla, se llama de todas esas formas, y la vihuela. La vihuela como un instrumento clave en la península ibérica porque define un poco la identidad de la cultura ibérica en el momento en que, digamos, la cultura árabe es desplazada de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que el laúd en realidad dejó de tener esa hegemonía que tenía en la península ibérica
para pasar a desarrollarse en el resto de los países de Europa. De una forma, yo diría, un tanto diferente, ¿no? Como más industrializado. Les mencionaba esta de la aparición de la escuela alemana de lutería, de laudería, que tenía, paradójicamente, su centro de comercialización en Venecia, ¿no? Y al revés, ¿no? Y Venecia, que supuestamente nosotros hablamos de los famosos luthieres del barroco, no tenía casi luthieres, no voy a decir no tenía, pero la hegemonía la tenían los luthieres alemanes que se instalaban en Venecia o mandaban los instrumentos para comercializarse en Venecia, ¿no? Pero Venecia es, durante todo el Renacimiento, el ombligo de la laudería en toda Europa. Bien, y entonces ahora continúo con el desarrollo de las guitarras y el desarrollo de los laúdes dentro del periodo barroco, ¿sí? ¿Qué sucede en el periodo barroco? La complejización de las estructuras. Empiezan a pedir instrumentos con un registro mayor, sobre todo en los graves. Y sobre todo para cubrir, dentro de las que no eran grandes orquestas, pero ya eran orquestas de otra característica que las del Renacimiento, con requerimientos mucho más específicos y con tecnología que hacía que los instrumentos, la aparición del violín en su forma ya definida, violín y toda la familia de instrumentos de cuerda, empiezan a pedir, no los instrumentos, no los músicos, empiezan a pedir instrumentos de cuerdas pulsadas que respondan a esa expectativa, ¿no? En el periodo barroco existe musicalmente lo que se llama el bajo continuo, ¿no? Entonces, la confirmación de la orquesta es, no la conocemos, pero la característica, por la característica de la estructura compositiva, requería de una parte específica que se llamaba bajo continuo, que por lo general lo hacía, había muchas combinaciones, pero lo hacía algún instrumento incipiente de tecla, todos los clavecines, digo, bueno, todos los instrumentos de tecla de aquella época, y aparecen instrumentos de la familia del laúd con extensiones cada vez más largas y cada vez con mayor cantidad de cuerdas, que hacían la parte del refuerzo de bajo en el bajo continuo, ¿sí? Entonces tenías la parte polifónica, la ocupaba el instrumento de tecla, y apareció lo que se llama teorba, o theorbo, o tiorba, que es básicamente un laúd de dimensiones importantes en la caja, de una longitud de cuerda que en el laúd en sol del Renacimiento estaba en 590, y esto se va a 850, por ejemplo. Las teoras varían mucho, ¿no? Hay muchísimos modelos. Te tiro uno, 850, una teora grande. Y un mango de extensión para toda una sección de sonidos graves en escala, ¿sí? Que varía también, ¿no? Entre 7 y 7, 6 y 7 cuerdas de extensión. Eso constituye, digamos, ¿cómo te puedo decir? Constituye el pensamiento musical de la época. Teorbo. Edgar, creo que se llamaba, no sé si está ahora acá, que me hizo la pregunta sobre el colaciones, ¿no? También un instrumento similar, el archilaúd, que el archilaúd es parecido a la teorba en el mismo concepto de dos mangos, de doble mango y extensión de cuerda, pero con otro tipo con una especie de... El archilaúd es muy interesante para resolver el bajo continuo, porque la teorba, que por lo general tiene cuerdas simples, no cuerdas dobles, las había con cuerdas dobles, pero principalmente fue con cuerdas simples, la función era de refuerzo de bajo, ¿sí? Y en cierto tipo de composiciones se le daba un carácter de solista. No sé, tocaba melodía, pero, digamos, en el bajo continuo lo que hacía es reforzar ese grave, ¿no?
El archilaúd tiene cuerdas dobles y tiene una estructura, es como medio laúd y media teorba, ¿no? Y el tipo jugaba ahí de pivote central en la mitad de la cancha y tiraba, era un instrumento bastante más difícil de tocar técnicamente que la teorba por la razón de que puede cubrir partes de armonía, ¿sí? O sea, puedes tocar la armonía, estás tocando la armonía con la guitarra y reforzar el tema de los graves, ¿no? Todo eso, desde el punto de vista de la lutería, fue un desarrollo bastante, un desafío, digamos, bastante importante para las luthieres, porque tuvieron que empezar a resolver problemas dimensionales, acústicos, estructurales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la charla pasada que en la Edad Media, por lo general, la proporción de las cajas de los laúdes era de 2:1? O sea, si vos tenías 2 de ancho, tenías 1 de alto, ¿no? Lo que se llama una geometría de revolución, ¿sí? Que si vos tenés, no exactamente, porque cuando te pones a construir no pasa eso, pero teóricamente todas las duelas son iguales, lo cual simplifica mucho la cosa. Eso eran muchos modelos de los laúdes medievales y algunos modelos continuaron en el Renacimiento. Esto ya prácticamente no pudo sostenerse en el Barroco porque necesitaban cada vez más volumen dentro de la caja, o sea, cajas cada vez más grandes, para tiros de cuerda más largos, para tener más ganancia en los bajos. Entonces, dimensión, proporción de las cajas, distribución de las barras, espesores, todo fue llevándose cada vez más y más y más al mayor límite posible, ¿no? Hasta que lamentablemente colapsa. O sea, ya en el periodo clásico, la teorba y el archilaúd no se usaban más en la orquesta, o sea, ya fueron directamente borrados de la faz de la tierra por el advenimiento de teclados con cada vez más beneficios técnicos, ¿no? Y bueno, y el periodo barroco ya había pasado. El clasicismo pedía otro tipo de cosas. El bajo continuo no existía más. Entonces, eso de alguna forma marcó digamos, la desaparición de toda esta increíble familia de instrumentos de cuerda, ¿no? Más adelante vamos a ver que, por otro lado, pero más o menos con la misma suerte, la guitarra tuvo el mismo, la misma trayectoria y decaimiento, ¿no? Bueno, pero ahora, ¿qué pasa técnicamente, qué pasa con el laúd, entonces, con el laúd barroco? ¿Cómo se va resolviendo esta cuestión de lo que estaba diciendo, ¿no? De lograr instrumentos con cada vez más rendimiento en un registro cada vez más amplio? Yo tengo acá estoy construyendo en este mismo momento este es un laúd de 13 órdenes, todavía no lo es, tengo la tapa. Este va a ser un laúd de 13 órdenes, el apellido del luthier es Hoffman, 1700, nunca me acuerdo, 1740, que tiene una particularidad bastante interesante, es el denominado cuello de cisne. Es un laúd que, digamos, hasta el mango es como un laúd común y usa una extensión que tiene una forma muy particular, que las puedo mostrar acá. A ver si me sale esto de girar la cosa y todo eso, ¿no? Ya. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí tengo el plano 1:1, ¿viste? Esto es la extensión, una especie de mango secundario. El resto es como la tengo la guitarrita acá para mostrársela después a ustedes. Esto es un laúd común. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ¿Sí? se ve muy bien, se ve muy Ok. bien. Entonces tienen el laúd es común hasta acá y es común, digo, 720 de tiro de cuerda tenés, ¿no es cierto? Cuando 590 es el sol.
Y esto es lo que sería el clavijero común, que habitualmente es bastante más en este sentido, en los laúdes, prácticamente está horizontal, como en el caso de la teorba, y un agregado más. Estas son las distintas formas que fueron tratando de encontrar estos muchachos para resolver el tema de los graves, porque si no, no podés bancarte. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 allá arriba, dobles, ¿no? No te podés bancar un grave o sea, tratando de resolver todo en esta cabeza. De todas formas, este mismo tipo, Hoffman, hizo otro de 13 órdenes, agregando en esta parte una especie de horquilla gigante, que en realidad lo que hacía era como subir la cuerda, ¿no? En vez de tirarla hacia atrás. Lo cual está interesante como, para que me metí la pata, está interesante como alternativa para no tener un instrumento tan aparatoso como este, ¿no? De todas formas, lo que tiene este instrumento es que es bellísimo. A los Daniel, músicos le encanta tener una cosa de esta. Daniel. ¿Rafa? Sí. Sí, pregunta. Viendo ahí la vista lateral, viste en el plano, te Sí, muestra la vista lateral de la pala sí. y la impresión que me da a mí es que no tiene tanto ángulo, digamos, tanto el primer clavijero como entiendo yo el segundo, no tienen tanto ángulo de incidencia como para soportar la tracción de las cuerdas, ¿verdad? Es expresivo, ¿no? Sí, exacto, ahí, A lo que ahí. habitualmente es un laúd, claro. Lo que pasa es que vos acá tenés acá tenés ¿cómo te puedo decir? Por eso está muy interesante esta cuestión de cómo una misma persona hace dos modelos para resolver el mismo problema con dos soluciones distintas. Si vos no le das, o sea, si vos no le das descenso a la cabeza, eso le pasa a todo el mundo con la guitarra y con todo. Si vos no le das descenso en la cabeza, vas a tener menos tensión. Si tenés menos tensión, vas a tener que tener la cuerda más larga. Y por eso aparecen esas cabezas, segundas cabezas. En el rider, el rider es la horquilla esa que te digo. El tipo baja la cabeza al mismo ángulo que tradicionalmente los laúdes tienen, pero le agrega una horquilla. ¿Qué hace la horquilla? La horquilla hace el mismo papel de la cabeza esa doble, pero al estar inclinada hacia abajo tiene más tensión. Entonces necesita menos longitud. ¿Me explico? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Eh, yo no tengo el plano acá. Ahí tengo un par de laúdes, tengo todas las cajas. Lamentablemente no puedo, lamentablemente para ustedes, no puedo mostrarle un laúd mío terminado. No lamentablemente para mí, el tema es que los vendí a todos, entonces no tengo nada armado. Bueno, le voy a mostrar, esto es lo que le gusta a los luthieres. ¿Le gusta la tapita adentro, todos los chismecitos? Acá está. Esto es la tapa con las barras del modelo que estamos viendo ahí, ¿no? Del Hoffman cuello de cisne. Creo que lo que voy a hacer es tomar el celular, girarlo, poner la tapa ahí, si se quiere quedar, o si no la corte, y va a ser más fácil mostrarle. Perdón el desorden, ¿no? Yo sé así. Sí, es más fácil así. Bueno, a ver. Ahí la tenemos. Hay que ir a prender el velador, probablemente no ganamos nada. Bueno, el dedo, nene, el dedo, saca el dedo, gracias, ahí está. Bueno, lamentablemente en la Edad Media no tenemos registro exactamente de dónde iban las barras. El primer registro de barras, más o menos, es en la primer parte del Renacimiento, ¿cómo era que se llamaba este muchacho? Creo que lo tengo anotado por acá. Eh, uh, uh,
Bueno, alguien que hizo una investigación y un relevamiento de los laúdes y no pasaban de tener entre 3 y 4 barras. Mire en lo que quedó en el periodo barroco, ¿no? Varias cositas interesantes para ver. Este es el lado de los agudos, ¿sí? Y este es el lado de los graves. Yo les relato como que ustedes nunca hicieron un laúd y nunca vieron un laúd en su vida. Si hay algún otro luthier que está, perdone que le sea tan básico, pero creo que va a ser interesante. Fíjense la distribución de las barras. Esta es la barra central, como la guitarra, la que divide, digamos, en dos partes, ya lo van a ver con Ángel, ¿no? O con Ángel o con Esteban, bueno, no importa. No, con Esteban, que van a ver el tema de los lóbulos, ¿no? Cómo van distribuyendo las vibraciones en la tapa. Esta es la que manda en la división de la tapa en los dos sectores, ¿no? La particularidad que tiene el laúd, que muy pocos otros instrumentos lo tienen, algunos lo copiaron parcialmente, pero no con esta característica, es dividir en esta parte la tapa en un abanico que no es un abanico, porque si decimos abanico empezamos a pensar como torres y no tiene nada que ver. O un poquito sí. Digamos, llamémosle abanico por la forma que tiene, para resolver la cuestión de la tensión de la tapa en la resolución de los agudos. Y una barra curva para resolver la misma situación en los graves. O sea, nosotros sabemos, hay una charla muy linda de cómo era este luthier de guitarras que escribió el libro, falleció hace algún tiempo, que escribió el libro de Guitarra Mágica, creo que se llamaba. Losao, Ricardo Losao. Es, lo son. No en el libro, yo lo tengo el libro, muy lindo el libro también, pero en unas charlas que hacían con otro muchacho, estaba muy bueno, así como que debatiendo, hablando entre amigos, y dio unas explicaciones muy lindas digamos, de cómo la tapa responde para los graves y cómo responde para los agudos, lo que tiene que tener la tapa para responder en uno y en el otro. En la guitarra por ahí es más difícil de ver, pero en el laúd esto es tan gráfico que te da gusto. Esta barra que está acá, este va a ser el puente cuando lo termine, ¿no? Este va a ser el puente. Bueno, el puente, o sea, al revés, por supuesto, vamos a ponerlo, va a ir ahí. ¿Ok? Esta barra pisa en el lugar en donde va a estar la cuerda número 1, el puente. Y se dirige hacia un punto X. Y este punto X es justamente el secreto del laúd. Depende del ángulo que yo use, sobre todo esta barra, hacia dónde la disparo, voy a tener distintos tipos de resultados en la proyección del sonido, en la característica de brillo o opacidad del sonido, ¿no? Cálido o brillante, de una forma notable. Es impresionante cuando le erras, no le erras, o sea, cuando decidís. Esto es una decisión que se toma también por el gusto del músico, ¿no? Yo quiero un laúd que tenga un sonido cálido, chiquitito, no me importa que tenga proyección, sobre todo en los renacimientos. Acá es como que cada vez te pide más. Pero cuando esta barra se dispara más abajo, algo clásico sería que se dispare por ahí, que la proyección de al medio y ahí, vas a tener un sonido más débil y más cálido. La segunda opción es, va subiendo, esto es práctica, y por ahí tenés una bala. Un sonido brillante, más proyección de sonido, y eso es lo notable, ¿no? En el periodo del Renacimiento, la mayoría de los laúdes tenían solo 2 barras, no 4. Después, en el barroco también, muchos todavía tienen 2. Hoffmann, este señor acá, es el que tiene, digamos, esta particularidad de distribución de las barras, ¿no? Por lo general, en el Renacimiento estaba esta
y esta. O sea, estas dos barras son las que trabajaban el tema del balance del agudo. Que por lo general, según acá Robert Lambert, un genio, escribió un librazo, ahora se los muestro al libro. Si quieren construir el laúd, van a tener que comprarse el libro, si no tienen un maestro que les enseñe. Por lo general, estas dos barras se dirigían al mismo punto. Fíjense que en este caso, no. Este se está dirigiendo acá. No, perdón. Este se está dirigiendo acá, lo subí para darle un poquito más. Y este se está dirigiendo por acá, que no tiene nada que ver con lo que yo le estaba diciendo en el periodo renacentista. Fíjense ustedes cómo fueron trabajando toda esta cuestión para lograr una ganancia de rendimiento en el instrumento en la parte de los agudos. La parte grave, la verdad, yo no he visto que se haya modificado demasiado. ¿Qué hace esto acá? Si me lo habré preguntado, ¿qué hace esto acá? Básicamente lo que hace es hacer lo que hacen todas las barras, o sea, generar una distribución de las vibraciones en la tapa, pero dándole más espacio. Estas son barras que atacan directamente el puente. Esta acompaña el puente, pero lo deja liberado. Y ahí me sumo a lo que decía Luzó en esa charla que les dije que está en internet. ¿Qué pasa con los graves? Los graves necesitan que la tapa flexione. Los graves necesitan una tapa elástica, porque si no, no responde. Los agudos necesitan tensión. ¿Me siguen? Esto ya se sabía en el periodo que se construyó en nuestro instrumento, ya del Renacimiento, porque en el Renacimiento ya está este concepto de una tapa balanceada para graves distinto que para el agudo, ¿no? Y fíjense cómo continúa el hombre experimentando y poniendo más barritas en toda esa zona, que es donde la tapa tiene que responder al agudo. Digo esto porque estando yo en la diplomatura, como alumno, una interesante charla con un gran luthier de guitarra, ¿no? Que era Mandarino. Y como yo, digamos, como yo estaba con este mambo, le preguntaba por las guitarras, que yo no sé nada de guitarra, qué mambo había, o sea, qué cuestiones había sobre la cuestión del ajuste del espesor de las tapas, si había diferenciación del ajuste del espesor de las tapas, si había este tipo de... Dice, básicamente, en las guitarras clásicas, me dice, yo después de experimentar mucho, llegué a la conclusión de que no. Listo, me quedé con la opinión de él, digamos, y medir la distancia entre los dos instrumentos, entonces, ¿no? A esto hay que sumarle un increíble trabajito de, ¿cómo se llama esto? Ahí me tildé, de raqueta en los espesores, ¿sí? Todos los espesores alrededor de la tapa son distintos. El espesor básico, algunos lo tienen un poquito menos, yo le doy 2 milímetros a la tapa en la base, la dejo a 2 milímetros y esto empieza a trabajar. Acá los 2 milímetros lo voy bajando un cachitito 1,9, pero acá en el centro así se va manteniendo casi en la zona del puente la misma, o sea, sería el espesor máximo, y acá empieza a aparecer un 1,7 que se va todo para acá arriba, de este lado, y acá Daniel Joss hace una cosita, gracias al uso y todas esas cuestiones, le doy mucho más, dejo un 1,5, ahí acá es donde yo empiezo a jugar para estos instrumentos en donde es tan importante la cuestión del rendimiento de los graves. 13 órdenes, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Es un instrumento largo. Entonces, acá es donde yo empiezo a trabajar mucho el espesor y cambia bastante. Y bueno, y acá, en la zona de la roseta, es el menor. ¿Por qué? No sé. Debe ser por la roseta. Calar una roseta en la chat, le voy a mostrar la roseta. Calar con una cuchilla una roseta en la tapa y que la tapa tenga 2 milímetros a que tenga 1,3, que es lo que estoy usando yo, cambia la vida. Es totalmente diferente
el trabajo, ¿no? Entonces, los espesores varían, también ayudan a la cuestión del rendimiento, más espesor acá y menos espesor en esta parte. Ya ven cómo hay una función, digamos, de balance con las barras para lograr el resultado. Estas pueden ir dos o pueden ir una en el medio, y las otras barritas son estructuralmente importantes porque se aguantan la roseta, ¿no? Estamos hablando de que la roseta, y acá vamos, la roseta se cala con esta cuchilla, exacto número 11, usando el otro. Algunos lo hacen al revés, pero yo la verdad que empecé al revés y no me gustó, y calo al revés. O sea, acá tengo el papelito con el pattern, con el patrón, lo pego del lado de adentro, y con la exacto número 11, cortar y cortar y cortar y cortar. Atravesás, cortás todo, y después te venís de este lado, y andás a donde la puse porque estoy haciendo otra cosa, ahora con otra cuchillita, la 15C, pero ya el de escalpelo, ¿no? Con escalpelo haces, no sé si se alcanza, el 3D, ¿no? Que según el modelo de la roseta, que hay 1.000.000, algunos son simplemente redondearlo, como en este caso, redondear para que no quede el canto vivo, quedan como ramitas, ¿no? Y en otros casos son una cosa que te quedas sin ojo. O sea, las callecitas empiezan a pasar una por arriba de la otra, se enriedan, te quedan los ojos en la nuca. Y otra, bueno, las características de lo que yo le llamo el repulgue de empanada, que se debe llamar de otra forma, pero como buen argentino, para mí esto es un repulgue de empanada, ¿no? El marco. Hay distintos modelos también de marcos, ¿no? Entonces, eso va calado. Según cuadros que he visto, parece que la cosa era así o por separado. Medio como que a mí al principio, con Carlos ya y todo, me tiraron que no, que se tiene que calar sí o sí en la tapa, y yo he visto pinturas que claramente no. En este caso parece que estuviera separadito, porque yo lo que hago cuando termino de hacer toda la calada es mandarle aceite inmediatamente, porque con el clima que tenemos acá en New York, si no sellás esto rapidito, al otro día te podés encontrar con un crimen. Es muy delicado, muy delicado. Es realmente un desafío que no se quiebre, y depende mucho también de la calidad de spruce que estás usando. Un spruce barato con una veta medio anchita, mal augurio. Así que, bueno, esto es... y ya que tengo la cosa al revés, me voy acá, mira. Acá tenemos, para contarle la otra parte, que es lo que yo le decía en la charla pasada. Este es un laúd renacentista, un Frey chico, caja chica, y esta es la caja del muchacho ¿no? De Hoffman. Miren a las dos. No sé cómo mostrarle semejante geometría. No es solamente más grande, sino que no sé si se va a ver esto que quiero explicarle, pero digamos, la geometría es más compleja. La forma que tiene la caja es más compleja. Esta es prácticamente de revolución, casi de revolución. Me costó muy poco armar esa cajita, porque las duelas iban como piña. Prácticamente las dos partes más, yo hablo un poco de lutería, un poco de historia, ¿no? Ustedes me dicen, si se van a alargar a hacer un laúd, digamos, guarda con la penúltima, y la penúltima es la más perra de todas, y la última. Todo lo que ustedes creen, empiezan acá, ¿viste? Y hacen la segunda y la tercera, uy, qué capo soy, está bien, pinta bárbaro. En los barrocos, sobre todo, donde la forma de la caja tiene una geometría muy compleja, no tiene nada que ver cómo responde las duelas centrales a las duelas que se van acostando, ¿no? Que van haciendo esto así. En esta parte es donde está el desafío de un laúd, de la construcción del laúd. Y obviamente el desafío más importante está en los moldes. Aprender a hacer un molde, porque le arrastre con el molde, y obviamente
se te va a complicar. Y hacer un molde es como empezás a entender de qué se trata un laúd, ¿no? Ese es un laúd chiquitito. Fíjense que hay otra parte de la charla, digamos, distintos tipos para resolver en los moldes, ¿no? Este es enterizo, este es un laúd descant, soprano, ¿no? Laúd chiquitito, no me acuerdo el tiro de cuerda, pero está en re. Al lado es una teorba. ¿Ves la diferencia entre la teorba, ¿no? Este es entero de madera, digamos, creo que es lo mejor. Te resuelve algunas cosas, yo creo que te sale más preciso, pero te complica algunas otras cuando no sabes tanto. Esto fue un invento de un muchacho de Islandia, lo vi en internet y lo probé, y la verdad que está más o menos. Está bueno para hacer los moldes grandes porque lo que hace es costillas longitudinales donde se unen las duelas y el resto es espuma en aerosol. ¿Sí? Entonces armás el esqueleto y lo rellenás con espuma. Está bueno, está liviano, es un molde grande, entonces si lo tenés que hacer entero te lleva cualquier cantidad de madera, es una solución práctica y económica, pero no me resulta muy cómodo para trabajar. Y lo que se está usando más que nada ahora, ahí lo ven ahí, es ese con cuadernas, le llamamos, ¿no? El sistema con cuadernas está muy piola. La verdad que yo tampoco me considero un especialista en la UDE, y digamos, me resulta muy práctico, porque podés poner la mano, ¿entendés? Podés meter la mano adentro, ahí no tenés, no tenés escapatoria, tiene que calzar perfecto. Y va con chinche, con las duelas se van adhiriendo al molde con chincheta, ¿no? En este caso, vos tenés este lugar para usar chincheta, pero a lo podés hacer con cinta. Y eso te permite, digamos, generar una presión lateral más importante. Y además, podés ir viendo de adentro cómo te están quedando las cosas, ¿no? Y podés hacer pequeños desajustecitos si la duela se levanta o se baja. Bueno, más o menos, ¿no? Eso que ven ahí, esto se llama falso molde, falsa tapa. Esto cuando terminás de hacer el laúd, inmediatamente lo sacaste del molde, le chantás uno de estos, porque si no, se te deforma todo. Bueno, entonces tenemos los cuerpos. Vamos a dar vuelta para que vean esta fea cara de nuevo. Y bien, eso es más o menos la historia de los laúdes en general desde lo luterístico y en particular de los laúdes barrocos desde el punto de vista histórico, ¿no? Y musical. Gracias a Dios, el revisionismo histórico, sobre todo que se está desarrollando en Europa, ha hecho que la cuestión esta, sobre todo las teorbas, haya crecido bastante. Hay cada vez más demanda de teorbas y archilaúdes, sobre todo de teorbas. El archilaúd me parece que no se le ¿cómo es? Es complicado tocar archi. Entonces más vale dividen el continuo. Se está usando mucho también el continuo sin teclado. Se está usando guitarra barroca para la armonía y teorba. Y queda muy lindo, ¿eh? Queda muy, muy lindo. A ver, yo diría que paro acá un poquitito para las preguntas, ¿sí? Entonces, como que podemos juntar, en vez de periodo, podemos juntar el tema del laúd y liquidarlo para pasar después a lo de la guitarra barroca, para trabajarlo de la misma forma, ¿no? Un poco en línea histórica y técnica. ¿Les parece? ¿Quieren largar algunas preguntitas? ¿Hay algo en el chat? ¿Se durmieron todos? No, en el chat no hay nada, Bien. pero si te parece, aquellos que quieran preguntar, que habiliten este micrófono, ¿no? Ahí está Claudio que levantó la mano. Ah, aparece una manito, qué interesante. Sí, bueno, Claudio Vera, te escucho.
Sí. Buenas noches, Daniel. ¿Se me Hola, ¿qué escucha tal, bien? Raúl? Sí, sí. Bueno, mira, tengo varias consultas, pero digamos, voy a empezar por una. Bueno, espero Eh, satisfacerla. sí, no, sin duda, sin duda. No soy a la tía. Respecto del ángulo, algo se comentó del ángulo del clavijero. Sí. En el caso de todas las guitarras, vihuela y todos los derivados, eh, de el timple, mandolina, etcétera, etcétera, todos esos instrumentos más pequeños derivados de las guitarras, vihuelas, el ángulo no es muy pronunciado, o sea, según mi entendimiento, lo que estoy construyendo de guitarra clásica, nos manejamos un ángulo de 14 grados aproximadamente en el clavijero. Ujú. Ahora veo que en la tiorba, eh, digamos, en las órdenes más agudas, el ángulo clavijero no es tan pronunciado como en el laúd. No, claro. Y, digamos, no me queda muy claro el efecto. Creo que vos comentaste que si no se le da, en el caso del laúd, el ángulo es cercano a los 90 grados prácticamente. No llega a los 90 grados. 63, ¿Cuál es, 40, depende cómo, sí. cuál es el, digamos, el efecto que logra ese ángulo, esa diferencia de ángulo en el caso del laúd? Veo que Bueno, la tiorba es mucho más leve, y sin embargo es un laúd con cuerdas graves. en la teorba es casi nada. A ver, Claro, lo tengo abajo, porque estoy haciendo este ahora. Abajo tengo, bueno, después que saque las guitarras y les muestre la guitarra, capaz que vuelvo, pues si no ahora es un lío, perdemos mucho tiempo. Tengo un plano de teorba atrás, de la teorba grande. Bueno, pero te respondo la pregunta. El principio que les contaba recién, es decir, bueno, si yo tengo dos opciones, o aumento el ángulo o alargo. Las teorbas andan en el orden de 85 de tiro de cuerda en el mango principal, ¿sí? Y vos arrancás con un La, que tiene 85 centímetros. En un laúd renacentista, para tener un Sol, necesitas 590. ¿Me seguís? ¿Dónde está la diferencia? En el ángulo de la cabeza. Porque si no, ¿cómo podés decir, bueno, estoy teniendo casi el mismo sonido en un instrumento que tiene 590 contra un instrumento que tiene 850? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno tiene la cabeza por así y el otro tiene la cabeza recta. Y ahí tenés la diferencia. Tenés menos tensión, tenés cuerdas de menor tensión, ¿sí? Pero necesitas ese largo para lograr ese sonido. Ángulo de cabeza siempre es mayor tensión y mayor tensión te va a dar menor diámetro de cuerda. Con es eso se decir juega. que, Por eso los instrumentos, a ver, yo por ejemplo, el ángulo de la cabeza del chiquitito, el ángulo de la cabeza del descant que tengo, es mucho mayor que el renacentista en sol. ¿Por qué? Porque necesito digamos, que el problema o la altura de sonido que yo necesito se resuelva con un tiro de cuerda corto. Entonces lo que hace, ¡pum!, la cabeza más angulada. No, nunca es 90, es un 63, hay algunos casos en 45, 48. Bueno, eso cuando llega el momento es que me los veo. Pero no sé si se responde, o sea, no sé si se aclaró, digamos, esa cuestión. entonces sería una relación entre el tiro de cuerda y el ángulo del clavijero para lograr un mismo sonido, Claro, para una lograr misma frecuencia, el con mismo diferencia sonido, de tiro. con menos tensión y con menos o más diámetro de cuerda según la elección que vos tengas. Y la última pregunta es, ¿cómo afecta desde el punto de vista de la proyección, que
la boca es como filigranada, que lo que estabas mostrando, igual que las guitarras barrocas, renacentistas, y no es una boca abierta. Bueno, Desde el punto de vista de proyección, porque digamos, yo hago una analogía dentro de mi ignorancia en el tema. Por ejemplo, el violín tiene las Fs sí, y proyecta sonido de una forma impresionante. Ahora, cuento que dentro de esa proyección que nosotros percibimos tiene que ver con el rango de frecuencias que nosotros, para percibir la misma energía acústica, se necesita menos energía física, menos dinámica, ¿no? Dentro de ese rango de frecuencias del violín. entiendo, sí. Pero ¿cómo jugaría acá desde el punto de vista de proyección? La misma pregunta le hice yo al supermaestro luthier Carlos González, uno de los más reconocidos en Europa, y me respondió de una forma muy concreta y muy esclarecedora para mí. Me dijo, no tengo la menor idea. No sé si me... Y bueno, así me quedé. A ver, no tengo la menor idea. O sea, yo digo no, pero no puedo ser tan inocente. Todo afecta en el instrumento. Absolutamente todo afecta en el instrumento. Si yo le pongo una cejilla, si yo le pongo al laúd, bueno, ustedes saben que los laúdes tienen trastes móviles, ¿no es cierto? No podemos hablar de todo el quilombo ese porque se nos va a otro lado de la charla, pero bueno, los laúdes, como todos los instrumentos de cuerda antiguos, tenía que responder a las diferentes temperaciones que habían en la época, que no eran una como ahora, sino que eran cada cual se resolvía la paradoja, digamos, pitagórica de la forma que se le podían. Entonces era imposible tener los instrumentos con trastes fijos, tenía los trastes móviles. ¿De qué material? De tripa, obviamente. Ahora se usa mucho el nylon, incluso para las cuerdas. En Europa se usa mucho nylon para las cuerdas por una cuestión de... acá no, acá en Estados Unidos son religiosos, fundamentalistas del nylon y de la tripa. Pero si vos pones traste de tripa, no suena igual la cuerda que si pones traste de nylon, sí. O sea, está loco, o sea, ¿qué tiene que ver? Si yo piso. Y no suena igual. Y no lo digo yo, o sea, hay muchos músicos, o sea, no me pongan nylon en los frets, suena, la cuerda responde completamente distinta, no me gusta. Y así, ¿qué hace? ¿Qué puede físicamente transformar un traste? El material del traste. Y sí, del diámetro ni hablar, ¿eh? Vos cambiás los diámetros de los trastes y es otra cosa. Es otra cosa como la cuerda va resolviendo esa segmentación y cómo la cuerda se mueve, ¿no? Pero volvamos a lo que me fui al carajo, la roseta. De alguna forma, si la boca estuviera libre, número uno, bueno, todo esto no existiría. No podría existir, o sea, yo no podría pasar una barra por el coso de la boca, o sí, qué sé yo, pero no me parece muy decoroso. Ahora, yo te pregunto, o les pregunto a todos, ¿qué les parece a ustedes? Si estas dos barras y todas las barras de sujeción que están ahí pegadas a la tapa no estuvieran, si no se modificaría el sonido. Y sí, obviamente que sí. No es poco material, hay una torta de madera ahí haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué forma? Lamentablemente busqué, pregunté a gente que sabe mucho más que yo, y está ahí la cosa. O sea, en términos, yo llegué a la siguiente conclusión. O no saben o no les interesa, digamos, cuánto puede llegar a modificar ¿no? Porque si vos le sacás una roseta al laúd, es como si a vos te sacan el apellido, o sea, es otro instrumento. La roseta, en la roseta está el arte, ¿no? Hay mucha simbología en el arte de las rosetas, metido ahí adentro, ¿no? Hay mucha filosofía, mucho esoterismo, de todo, ¿no?
Y yo creo que por eso, digamos, tampoco se ponen los tipos a hurgar mucho, porque es algo que no se va, que no se va a ir del instrumento. Yo creo que un laúd sin roseta no existe. Bueno, eso es. Permitime, Daniel, una apreciación al respecto a lo que preguntaba Claudio. Desde el punto de vista físico-acústico, sí, por supuesto que tenemos las 1001 variaciones de acuerdo a lo que el instrumento expresa en el sentido físico-acústico, ¿no? Pero agreguemos una pauta más, por la cual me parece muy, muy sincero que el maestro o los maestros digan, la verdad que no tengo idea. Que me parece genial, una respuesta genial, muy sincera y muy, muy que nos pide también experimentar nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente la apreciación sonora que nosotros tenemos, siglo XX, siglo XXI, que la mayoría de todos aquí, salvo que haya algún vampiro, somos todos contemporáneos a estos periodos, es muy diferente a la de siglos en los cuales no existía la electricidad. Esto conlleva a pensar la electricidad en el sentido de que nosotros, por ejemplo, estamos inundados de ruidos de carácter eléctrico-electrónico. Eso hace que nuestra percepción sea totalmente diferente y las concepciones también desde la construcción de un instrumento sean totalmente distintas. Y mientras que en el medioevo, en el Renacimiento y en el Barroco, la percepción era totalmente distinta, las acústicas eran diferentes, los pensamientos de tanto del músico como de sus espectadores eran totalmente distintos con respecto a cuánto suena o cómo quiero que suene al oído de mi espectador, ¿no? Eso es nada más que para decir simplemente, ¿no? Pasa lo mismo con los aerófonos de madera, los cuales tenían otra afinación y otra percepción, ¿no? Esto nada más que para dejar tirar un elemento más por el cual nosotros podríamos decir todo esto es mágico y misterioso. Sí, te agrego a lo que vos decís, inmediatamente se me disparó también la cuestión de las distintas culturas, no solamente las distintas épocas. Recuerden lo que yo le había charlado acerca del origen del concepto filosófico persa, digamos, de lo que las cuerdas tenían que ser, porque las cuerdas estaban relacionadas con las esferas celestes, con los humores del cuerpo, con los colores, con un montón de cosas, y cada cuerda tenía una función espiritual. O sea, cada cuerda tenía una función funcional desde la espiritualidad y desde el concepto filosófico e incluso medicinal. Eso está absolutamente registrado, no es un invento mío. Entonces, sí, sumando a lo que dijo Rafa, ¿no? O sea, en las distintas épocas hay un concepto de la cualidad del sonido que nosotros, si nos podemos arrimar un poco, o sea, a ver, chicos, algunos, viste como lo de la metáfora, no me voy a meter en esto porque ya veo que después esto queda grabado, viste. La cuestión es que la tapa, a ver, me da un sol sostenido, qué sé yo, viste, vos decís, bueno, y yo me empiezo a preguntar, en la guitarra puede ser, es decir, que se haya conceptualizado algo en relación a que los instrumentos deben dar un tono determinado. Pero este instrumento tiene que tocar en 440, 415, 395 por lo menos. ¿Me explico? Y probablemente tengas que hacer cambiar el tuning de un concierto a otro. Porque según las conformaciones de orquestas o de dúos, de tríos que vayan a armar, algunos afinan en 440, otros afinan en 415, otros afinan en 395, otros afinan en 415 con un octavo coma Minton. Ese es un tipo de tuning, la afinación es 440 o 415, ponele. Pero el temperamento te está modificando todos los trastes, por eso los trastes son móviles, porque vos tenés que ir moviendo los trastes para adecuar
la estructura de la escala, a la estructura de la escala que responde a la época, al periodo y al compositor que está tocando. Entonces, ¿dónde queda esto de la nota de la tapa? ¿Entendés? O sea, desde el punto de vista de la conceptualización moderna o técnica de la construcción del instrumento, ¿cómo hago para concebir un instrumento que responda a un concepto técnico único cuando el instrumento tiene que ser múltiple? Porque modificás la altura del tuning y es otro instrumento, modificás la estructura de la escala de la escala y es otro instrumento. Y funcionan desde el punto de vista del efecto que te genera, la pucha, funciona, ¿eh? No es lo mismo escuchar este instrumento en 415 que en 440. Es otro instrumento. Tremendo. Bueno, no, me voy a ir a carajo. Hay otra pregunta de Lisandro. Sí, no, simplemente que yo estuve escuchando mucho repertorio de Evangelina Mascardi, tanto en la UD como en Tiorres, Argentina, radicada en Suiza, excelente, una bestia, muy famosa concertista. Sí. Y también estuve viendo mucho de Julian Brink cuando rescata el repertorio de John Dowland, más también el repertorio de Sirius Leopold Weiss, contemporáneo de Bach, y no deja sorprenderme la gran proyección que tiene sonora el instrumento digamos, en esos conciertos. Así que bueno, eso simplemente, y te agradezco mucho, Daniel, espectacular la respuesta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, o sea que es tremendo el tema de cómo cambia el instrumento. O sea, es que por ahí vos terminás un instrumento, es lo que me pasa a mí, yo ni se los digo a los músicos, porque si no te dejan la cabeza así. Yo veo como determinado tipo de instrumento, yo lo pongo en 440, lo termino, lo pongo en 440 y lo noto de una forma. Lo pongo en 415 y digo, este instrumento en 415 es una Fórmula 1. Y otros al revés. ¿Entendés? O sea, el gran abanico de cosas, o sea, a ver, el gran abanico de posibilidades que se te abren, pero al mismo tiempo el tremendo quilombo que también se te presenta. Porque vos decís, bueno, yo tengo una guitarra clásica contemporánea, digamos. Tenés el plano, tenés todos los espesores, ya sabés que la madera va a andar mejor, hay estudios de vibración. Vos haces ese instrumento y tenés la garantía de que estás haciendo ese instrumento. Esto no es tan así. Incluso contando con un plan. Bueno, más preguntas. Lisandro. Lisandro, que lo estaba así. Y luego Edgardo. Y después Edgardo, exacto. Lisandro March. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias antes que nada. Muy interesante todo lo que nos estás comentando. Yo quisiera sacarme una duda, o dos, mejor dicho. Voy a empezar por donde empezaron. En relación al ángulo de la pala. Bien. Entendí perfectamente lo que nos transmitiste en sus dos oportunidades y quedó muy claro. ¿Te animas a que lo traspolemos, por ejemplo, a un charango? En ese sentido. Es que todos los instrumentos de cuerda pulsada. Y todos los instrumentos en general. De cuerda. Claro. Si yo quisiera, por ejemplo, agarrar el largo vibrante de un charango y le modifico, o sea, agarro un charango que tiene el largo vibrante del charango, le modifico el ángulo y lo pongo, suponte, a 65 grados, como está sugiriendo vos que en el audio. Cuando yo afine el instrumento, ¿cuál sería la ganancia o cuál sería el resultado que obtendría en relación a la afinación? Bueno, lo mismo que dije antes, o sea, tenés que preguntarte por qué lo querés hacer, o sea, qué querés lograr cambiar en ese charango, ¿no? O sea, vos decís, vale, yo quiero hacer un charango con cuerda de menor tensión y más largo, más grande, entonces vas a tener un charango que va a tener una caja, un espacio de caja más interesante, va a tener más cuerpo en el sonido y vas a poder tener la misma afinación que tenías. ¿Cómo lo modificaste? O sea, no solamente agrandando el instrumento, sino trabajando con el tema de la tensión en la pala.
Entonces vos podés jugar con eso. Si vos me preguntás exactamente cuánto es el ángulo, no tengo idea. Yo creo que lo que hay que hacer, o lo que yo haría en el caso, a mí en los laúdes me viene el ángulo y yo pongo el ángulo que hay en el plano, ni lo discuto eso. Pero si quisiera experimentar, lo que haría es, digamos, ir modificando, no sé, si armar algún dispositivo antes de tener que hacer todo un instrumento con un ángulo para que no te guste el resultado, armar algún dispositivo donde vos puedas trabajar con la pala, fijarla de alguna forma provisional para que vos veas y tratar de trabajar eso. La otra cuestión es, hay una tabla, las tablas, o sea, esto no responde a lo de la cabeza, pero sí al de cómo jugar para ir prediciendo más o menos en qué longitud y tensiones, qué diámetro de cuerda necesitas y cómo va a responder la cosa. O sea, hay tablas que están en internet ahora donde vos pones la información que querés de la altura de sonido que querés lograr, modificás la distancia y te aparecen los diámetros de cuerda que necesitas. Ojo, eso también juega, y juega bastante acá en el tema del laúd, en el punto de que lo hace más tocable o menos tocable. Por ejemplo, si vos utilizás cuerdas entorchadas para las partes más graves, vas a tener un diámetro mucho menor que si usás cuerdas de tripa. Y si vos querés que esa cuerda de tripa responda a la tensión que tenía la entorchada, hacer más diámetro todavía. Entonces, llega un punto en que la cuerda de tripa es maravillosa, que tiene un sonido muy cálido, pero tenés una cuerda así, que no es lo mismo que tocar una cuerda de un diámetro interesante, ¿no? Y tenés que hacerle un agujero hacia el puente, tenés que modificar la clavija y todo porque no está dando. ¿Entendés? No está dando. Le falta masa a la cuerda, entonces tenés que o agregarle masa con el entorchado o agrandar el diámetro de la cuerda. Claro. O, obviamente, o alargar. O alargar, exactamente. Esas eran las tres variables, ¿no? Ensanchar la cuerda, alargar o jugar con el ángulo. Y sí. Bárbaro, listo, me queda clarísimo. Y la otra duda, consulta, o mejor dicho, respondiendo a esa respuesta que te dio tu maestro de que no sabía, y ya que lo llevaron al instrumento para el lado de lo místico y todo eso, a mí me vino una idea, no es algo certero, sino que me abrió una idea de cómo se comportan las partículas desde el punto de vista de la física cuántica. Cuando vos querés atravesar una partícula por un orificio, esa partícula, desde el punto de vista de la física, supuestamente vos inundás. Es muy difícil explicarlo, pero si vos inundás con partículas, para que pase por ese agujerito, supuestamente tendría que, si vos proyectás en un papel o en una superficie, salir partículas del diámetro del orificio por donde estás haciendo circular esas partículas. Pero en la ecuación del sonido, como venimos averiguando o venimos estudiando, el sonido se comporta de otra manera. Porque cuando pasan por el orificio, esas partículas no proyecta un círculo, sino que proyecta un abanico o una superposición, vamos a decir, una trama en la superficie. Entonces, la física eso lo interpone con, depende mucho también del punto de vista del observador. Ahí hay un punto que es interesante, porque las partículas, hablando desde el punto de vista cuántico, no se comportan igual si no las estás observando. Entonces, para pensar cómo sale el sonido a través de esta rejilla, no sería lo mismo que esa rejilla fuera ciega, porque lo ciego no dejaría pasar. Pero al tener espacio, intersticios, hace que la onda, de mi teoría, ¿no? De lo que se me ocurrió recién, lo podemos debatir, es que se comportan desde el punto de vista de la física cuántica, en donde las partículas atraviesan
esas rejillas, y no de una manera lineal, sino de una manera que incluso hasta podría ayudar a la proyección si nosotros estuviéramos observando en ello un comportamiento de proyección, por ejemplo. Sí, también agrego un poco esta cuestión que van a ver, o ya vieron con Esteban. Está Esteban todavía, ¿no? En la parte de ¿qué era? Tecnología. Bueno. No, está en lugar de Esteban está Raúl Sors hace 2 años. Raúl Sors, ok. No, lo que explicaba Esteban, un efecto muy interesante, ¿no? Como todos ya saben, yo los apellidos no me los grabo, pero el apellido del tipo que había definido este efecto de expansión y compresión del aire en el interior de la caja del instrumento. No sé si lo vieron. Entonces, si alguien me ayuda con el apellido, el Holtz, creo que es, efecto Holtz. Holtz, es. Helmholtz. Que el Helmholtz. Resonancia de Helmholtz. Que funciona como un globo que se contrae y se... Bueno, de alguna forma, el tema de la boca, y voy a decir, ¿va a modificar o no va a modificar ese efecto de desplazamiento de las partículas de aire dentro de la caja? Y sí, obviamente que sí. El tema es decir cuánto, ¿no? Y si cae un tipo y me dice, mira, fíjate cómo suena esto con la roseta esta, y ahora fíjate cómo suena esto con la roseta aquella. Y no se hizo eso todavía. ni creo que se haga. ¿Me explico? Pero bueno. Sigamos, porque tengo, mira, las chicas ahí atrás, periodo barroco, esperando. Edgardo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. 2 preguntas puntuales que surgen a partir de la exposición que hiciste de la construcción del instrumento. Una es, quería preguntarte sobre la cuestión de la unión entre el brazo y la caja. Sí. ¿No? En los instrumentos históricos lo que se ve es una gran variedad de situaciones donde hay unos clavos metálicos, ¿no? Unas cosas, hay encastres y actualmente hay diferentes opciones, ¿no? Cada luthier resuelve esa cuestión. Entonces quería saber cómo vos encarás ese punto. Y la segunda pregunta es con relación a la tapa, a la cuestión del espesor de la tapa, lo que vos dijiste de trabajarla, ¿no? Con rasqueta, de los espesores, las diferencias de espesores en función de la frecuencia que buscas. Quería saber, o sea, vos diste las coordenadas básicas, digamos, de la cuestión del espesor, pero en cada instrumento, cuando vos decís trabajo la tapa, trabajo el espesor, hay un momento que tenés que tomar una decisión, decir hasta acá llegué, o es acá. Oye. Esa decisión, en función, ¿cuáles son los factores? Porque hay factores estructurales, hay factores sonoros. Esa decisión, claro, esa decisión quería saber cómo la manejas. Bien, empiezo por la primera. El tema de la unión del mango con la caja, en realidad sigue siendo estrictamente histórica, o sea, se sigue haciendo con la misma forma que se trabajaron todos los laúdes. En realidad, el único encastre que no vi igual no es en los laúdes, sino en el ud turco, que ellos hacen una cola de Milano o algo encastrado, como la guitarra, ¿no? Encastrado desde arriba. Pero nunca lo vi o puede ser que, pero no creo, que en los laúdes europeos, tanto del Renacimiento como del Barroco, el encastre siempre es de la misma forma. Que paso a... Porque mejor... Espera. Yo toqueteo y ¿qué hice? Bueno, un corte en ángulo, ¿sí? No es el mismo ángulo siempre, pero no difiere mucho.
30 y pico grados, ¿sí? Un corte en ángulo, el mango, este ya tiene el mango puesto, ¿sí? Este todavía yo siempre lo hago sobrar, ¿ves? Mira, un truquito que... Porque siempre algo pasa, siempre, así que yo le dejo ahí y ya después lo agarro tranquilito con el cepillo y le doy hasta que resuelvo, porque esto tiene que estar todo resuelto al momento de poner la tapa. Te pones la regla y la regla acá tiene que estar un pelito, ese sería el, no sé, un pelito abajo. Lo que se dice nada, pero no la regla arriba. La regla ahí, un pelito abajo. Y entonces tenés el ángulo perfecto. Lo mejor para el tema del taco es poner una pieza de taco completa, que ya le hiciste el corte del ángulo, le mandás el tornillo, pero no pegás. Y sobredimensionado. La tapa la tenés que hacer antes. Y la tapa va toda armada, completa, antes de poner. El puente inclusive. El puente se pega antes. Por razones obvias, digamos. ¿Dónde metés la... Volvimos a la roseta. ¿Dónde metés el clamp, ¿no? Entonces, vos ponés el puente donde tiene que ir, porque en realidad el puente, si vos decís, bueno, no importa, el puente lo pongo después, ponele que tenés alguna forma física de poner el puente, y decís, bueno, como yo tengo el mango, entonces tiro la cuerda 1 y la última, y al puente lo pongo donde me tenga que dar para que me dé bien el mango y después lo pego. Pero en el caso del laúd, si vos haces eso, estás tirando por la borda todo este trabajo que hiciste, que sería la segunda pregunta que vos me hiciste. Todo ese trabajo que hiciste se va por la borda. Entonces, lo que haces es, con la tapa armada, en este momento, y esto ya estaría rectificado en cuanto a la altura, pones la tapa y haces al revés. Tirás la cuerda 1 y la última con el mango sobredimensionado, marcás a dónde va a pasar la cuerda, porque ya tenés acá, digamos, el fin del coso, y acá vos tenés el ancho predeterminado, porque la cantidad de cuerdas que tenés que poner y la distancia de las cuerdas te va a predeterminar una medida exacta acá. Entonces tenés la medida exacta acá y tenés el puente exacto acá. Tirás y armás todo y trazás todo el mango y después lo sacás. Bueno, obviamente. Copias, porque esto está sobredimensionado acá también, copias con un lapicito ahí, entonces tenés el perfil de acá, tenés los perfiles del costado, sacás el tornillo y haces el mango. Por lo general, mira, acá estoy forrando un mango. Por lo general, sobre todo los laúdes barrocos, el mango es porque como fueron creciendo, digamos, en tamaño, los mangos se ponen muy pesados. Entonces, en realidad, los mangos son también de pino abeto y va forrado. ¿Ok? Entonces, todo ese kiosco lo haces ahí, lo forrás, y en realidad, cuando estás presentando, ya estoy dando una clase, pero bueno, ahí va. Cuando vos lo trazás, lo estás trazando con las duelas, ¿no? Entonces lo que tenés que hacer es, cuando lo sacás al mango, restarle el espesor de la duela, porque después lo vas a forrar. ¿Quedó más o menos claro? Capaz que doy mucha vuelta, pero digamos, esa es la forma. Esa es la forma. Y sí o sí va un clavo, o en el caso nuestro, que ya estamos más modernizados, un buen tornillo y se terminó el problema. ¿Sí? Yo lo que hago, ojo, un detalle, ¿no? Vos sí o sí tenés que sujetarlo cuando estás haciendo todo el trazado, porque si no se te mueve un poquitito y trazaste todo mal. Entonces vos lo sacás y después vas a volver a poner el tornillo sobre el orificio. Entonces la recomendación es que uses un tornillo un poquito más corto, o, está por acá dando vueltas, lo que yo hago es el mismo tornillo, pero le mando una tuerca o dos tuercas. Entonces ajusto hasta ahí, pero la tuerca no me permite que el tornillo entre entero. Y después cuando ya lo voy a pegar, definitivamente cuando se pega, pongo el tornillo
sin la tuerca para que agarre más hasta el fondo, ¿no? Ese es el método de ensamble de todos los laúdes teorbas, incluso en las teorbas, como esto es un laúd histórico, no te lo muestra, pero acá, si cabe un buen tornillito, también, en el mango secundario. En la teorba sí o sí, está claro eso. En las teorbas tenían tanto un tornillo acá, o tres tornillos, y otro tornillo acá para tomar la cabeza, y para el mango secundario. Bueno, eso es lo del mango. La otra pregunta era con relación a los espesores. Ajá. ¿El tornillo lo pones de manera mecánica exclusivamente o le pones algún tipo de cola o alguna cosa para mejorar la sujeción? Estoy con la cámara. El tornillo, sí. Te cuento dos o tres. O sea, evidentemente encolás la madera, encolás las caras, ¿no? Ahí hay de todo, ¿viste? Hay escolásticos, gente que dice, mira, yo como estructural la pego con Taitebond y te expulsan del paraíso de los luthieres. Y yo al principio las pegaba con Taitebond, hasta que realmente me pusieron en una situación tan incómoda, como que me iban a expulsar de algún lado. Y empecé, dije, ok, voy a usar la cola animal. Y sí, anda, igual. La verdad no se me rompió ni uno ni el otro. Así que la técnica antigua sería usar cola animal, como están las dos de punta, el grano de punta, digamos, lo que hace con la cola animal, a temperatura bien controladita, pasás uno y esperás que chupe, ¿no? Pega una calentadita, le das dos, según qué tan granulento, abierto, cerrado está la cosa, te das cuenta que ya se hace la capita, y esa última, ¡pum!, lo pones. Yo tengo dos técnicas, según cómo me pinta. A veces pongo un plano, esto no se hace, pero yo en un plano, la mesa, no, algo más cosas, ¿no? Le pongo una traba, esto está abierto acá, ¿no? Le pongo una traba que me calce ahí y que me permita que esto no se mueva para allá. Y acá, otra maderita con dos tornillos, dos bulones, en realidad, no tornillos, dos bulones, para que esto se afirme y empuje el mango hacia allá. De esa forma logro un poco de presión para el momento de pegar, ¿sí? Otros he visto que agarran y calzan ahí, ¡tuc!, y se quedan un ratito y chao. Cero presión le dan. A mí, sin presión, la cosa no me gusta mucho. Así que yo hago ese tipo de experimento, digamos, para presionar. Una vez que el mango pegó, ahí es donde pones el tornillo. Porque si vos intentás poner todo junto, o sea, meter, encolar la cola fresca, metés el tornillo, es medio peligroso. Que se te mueva el mango, digo, ¿entendés? O sea, que no, es mejor tener un buen control porque la presión del tornillo, decir, bueno, ya lo probé una vez, está bárbaro. No está bárbaro. Te puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo pongo unas trabitas, te voy a mostrar. Yo pongo unas trabitas acá, ¿la ves? Esta la pongo durante todo el proceso que yo estoy calzando, porque si no, vos apretás el tornillo y el mango siempre te va a tratar de hacer esto, ¿entendés? Aunque las dos caras estén fijas, estén perfectas, con el mismo ángulo y bien planita, el mango siempre te va a buscar de chinguearse, moverse o de correrse así. Entonces le chanto esas dos ahí y no te va a mover nunca más. Incluso cuando le pongo la cola, ¿no? Entonces, vos sacás y después resolver el tema del tornillo. Antiguamente se utilizaban clavos cuadrados. Y la verdad que investigaciones y todo ese tipo de cosas está interesante. Alguna vez lo voy a hacer, pero es tan fácil conseguir tornillos que no sé dónde carajo voy a conseguir clavos cuadrados, ¿viste? Y está genial, lo queman, ¿viste? Lo calientan al rojo
y lo van metiendo y tac, tac, y lo sacan, calientan, tuc, tuc. Entonces, primero, bueno, el clavo cuadrado no rasga, ¿no? La forma en que abre el clavo cuadrado es mucho más estable para las fibras que el redondo, uno. Y dos, al ir quemando, es como que forma una cristalización. Y según dicen los entendidos, eso no se sale nunca más, ni por casualidad. O sea que el clavo cuadrado seguiría siendo la mejor opción y era la histórica cuando no había tornillo. Bueno, ahora vamos al otro. La cuestión de la tapa, ¿cómo? Bueno, lo voy a tratar de sintetizar para que podamos seguir hablando de las guitarras porque me parece que les va a interesar esto que hay acá atrás. Es empírico, o sea, hasta dónde le vas a bajar, o sea es empírico y histórico, ¿no? Gracias a Dios y a las ecografías y a todas las cosas tecnológicas se han logrado, digamos, mensurar prácticamente todos los laúdes históricos existentes, ¿no? Acá, mira, te recomiendo, vos tenés el libro de... Ahí, Robert Lambert. Esto es la Biblia de quien quiera construir un laúd. Con esto, Era una de las preguntas que estaban en el chat, ¿no es cierto? Del libro, el libro sobre la construcción del laúd, así que perfecto, ahí ya está. tomen nota, ¿no? Robert Lambert, Historical Laúd Construction. Es caro, no sé por qué razón es caro, no me acuerdo cuándo está, pero está $120, una cosa así. Esto se ofrece, lo tiene, los derechos de este libro lo tiene la Guild of American Luthier, acá en Estados Unidos. Y o sea, ahí lo podés comprar nuevo. Bueno, pero aquí iba, mira, lo lindo de esto es paso a paso, ¿eh? O sea, tenés una pequeña explicación histórica, todo lo que yo le decía, este es el primer diseño de un laúd en la historia, ¿no? Que tiene 3 barras. Bueno, pero no me voy a detener porque no, ahora que voy es esto, mirá. Esto es una maravilla. Ejemplo nomás, hay mucho más. Ahí te. ¿Lo ves? Todos esos numeritos son los espesores de la tapa. Claro, De este espectacular. modelo en particular. O sea, si no querés usar el oído, o no tenés, haces eso y listo, ¿viste? Tenés mirá. Sí, espectacular, espectacular. Escúchame, Daniel, atendeme. Yo siempre abusando de tu excelente onda, de tu maestría, de tu pasión por mostrarnos, ¿no es cierto?, este mundo. Digo, parece bien. Eh, Podemos generar una tercera parte para la vihuela y los otros instrumentos, porque Y nivel dale. tremendo. Vamos con un nivel tremendo. Yo la verdad que no quisiera interrumpir tipo 10 de la noche, que es cuando más o menos se nos corta el Zoom de universidad. Pero a ver, primero te pregunto con total sinceridad, ¿te gustaría que hiciéramos el lunes que viene la tercera parte? Sí, yo no sé si aguantarán, querrán. Bueno, yo creo que acá la gente que está participando me parece que le encanta. Digo esto en el sentido de que, por ejemplo, hoy, este encuentro contigo con el laúd estuvo fascinante y podemos terminar lo que nos queda de tiempo, que ¿Cuánto tiempo queda? no sé si es mucho tiempo. Sí, nos queda todavía unos 15 minutos seguro, con más Ah, preguntas o más charlas sobre este tema. Y el lunes que viene nos juntamos para que nos cuentes acerca de la vihuela y los otros instrumentos. Perdón, ¿no? Mi atrevimiento. Lo que pasa que, mira, sí, o sea, yo no tengo problema, creo que no tengo problema, pero tengo un viaje a Boston la semana, no importa. Lo que yo tenía, a ver qué les parece.
Me estoy mareando yo con la camerita. Estoy viejo ya para estas cosas. A ver, lo que yo tengo acá, que me parecía una histórico, ¿no? Muy interesante, es una comparación entre la guitarra renacentista, una guitarra barroca y una guitarra del siglo XIX. Digamos, es muy interesante hacer un barrido técnico, histórico, musical y luterístico, ¿no? de los tres instrumentos, ¿no? Podemos hacer una pequeña introducción ahora y si les pinta, yo digo porque puede ser, bueno, pero si tenemos 15 minutos tampoco vamos a tener tiempo de hacer ni la mitad de lo que pienso hacer con estos instrumentos. Yo No, no digo, claro, a mí pero me hace- además, escucha esto, ponele que no es el lunes que viene, ponele que fuera dentro de 15 días, ¿te va? sí, yo estoy acá trabajando todo el tiempo, no hago otra cosa. No, Por no, ahora. bueno, pero de repente, si te queda más cómodo dentro de 15 días, porque después ya no te puedo ofrecer más porque tengo al luthier Chico Chacón de España, que obvio que estás invitado también a participar, Dale. está muy interesado en presentarnos una secuencia con los lustres antiguos y demás, ¿no? Sí, Pero me anoté. bueno, y em, si a vos te parece, podemos cerrar el rato que nos queda ahora con algunos otros comentarios que quieras hacer o preguntas que quieran hacer acá los compañeros y compañeras. Eh, ¿Y qué te queda más cómodo, el lunes 30 o el lunes 6 de noviembre? Creo que el 30 es mejor, para que no se vaya más allá, que sería el que Bien, viene, ¿no? es el que viene, dale. Ya lo agendo y ya después comparto información. Gracias. Tengo que ver cuándo juega Unión. Ah, Si no sí, señor. aparece, si no aparezco es Bien. porque jugaba Unión justo ahí. Bien, bien, Eh, bien, me parece muy bien. Dejamos abierto entonces el último tramo de la charla para que cuentes lo que quieras o si hay preguntas. si alguien tiene otra pregunta, liquidamos pregunta, porque si no esto va a quedar súper cortito. O sea, con esto, si con el laúd nomás hicimos todo esto con 3 guitarras, imagínate. Y lo que decía, ¿quién era el último que había hablado con respecto al tema de los encastres y todo eso? Porque la mayoría de los que están acá son constructores de guitarra, ¿no? Está muy interesante desde el punto de vista histórico cómo fueron resolviendo los ensambles de los mangos en los distintos modelos de guitarra. Hay cosas muy jugosas. En lo estructural también. Bueno, pero ¿alguna pregunta más con relación a la UDES? A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, tengo otra cosa, mira, para llenar los 10 minutos, que se me estaba escapando. En general, en el periodo del Renacimiento, nosotros habíamos hablado que como que había aparecido la imagen al fin del luthier con nombre y apellido, ¿no? Y por lo visto, hasta estrella de rock and roll, ¿eh? Porque los tipos eran muy buscados y bueno. En el periodo barroco, lo interesante es cómo esto se va tornando organizacionalmente. O sea, en el periodo coincidente con el barroco y en el clasicismo también va prosperando la imagen de los gremios de luthieres, la imagen de los gremios en general, ¿no? Ustedes ven que eso no es el concepto de gremio que nosotros los argentinos tenemos como gremio, digamos, que es un grupo de personas que bregan por los derechos del trabajador. Estos eran espacios donde principalmente se trabajaba en los estándares de los instrumentos, o sea, qué instrumento
si vos pertenecías al gremio para lo cual tenías que rendir un durísimo examen de construcción de instrumento, vos tenías que responder a determinados estándares que te marcaban luthieres, maestros luthieres, para formar parte del gremio de tal ciudad o tal nombre, ponerle el nombre que quieras, y de esa forma recién vos podías tener la chapa y decir yo pertenezco al gremio, entonces obviamente que ibas a tener más y mejores clientes, digamos. Esto me parece que es desde la parte histórica, que veníamos hablando de la función, de la profesión del luthier, algo significativo, ¿no? Y fíjense ustedes que no lo tenemos más. O sea, es algo que funcionó en aquella época. Acá lo voy a dejar pagando, pues yo me lo leí todo, era una tesis de doctorado de un español, sobre la guitarra madrileña, creo que era, no me acuerdo, está espectacular, una cosa larguísima, como todas las tesis de doctorado, pero aparecen millones de todos los modelos habido y por haber. El tipo es una investigación brutal sobre los modelos, ¿no?, de la guitarra y hablar técnicamente de cómo era cada guitarra. Pero además hizo toda una investigación sobre los gremios, cómo funcionaban los gremios. Y la verdad que me quedé con la boca abierta, así, loco, qué tremendo, ¿no? O sea, vos tenías que, pasaban años, o sea, tenías que presentar, los tipos te decían, bueno, para llegar al nivel 1, tenías que construir una guitarra barroca, una viola, un tingo, no solamente una guitarra, tenías que construir 5 instrumentos distintos y tenías que presentarlo al jurado y los tipos decidían si te incluían en el gremio. Además, obviamente que tenías que pagar una cuota, pagar un canon al gremio para formar parte de esa asociación. Ese es un dato, digamos, de color que es propio de la lutería como oficio en esa parte de la historia, ¿no? Que es coincidente, vamos, con qué sé yo, con el advenimiento de las logias en Francia, en Inglaterra, ¿no? O sea, un cierto grupo de gente con intereses específicos que se reunían para formar un selecto grupo de opinión y de construcción intelectual o lo que fuera. En el caso de la lutería también existía más o menos con los mismos cánones que la masonería, ¿no? Así que bueno, ese era un datito que me quedaba colgando. ¿Qué más? Bueno, entonces decía, desapareció el laúd, y el laúd se reaparece prácticamente a mediados del siglo XX, ¿no? Como instrumento, o sea, como revisionismo histórico, no aparece para hacer otra cosa de la que hizo siempre, digamos. Así que esta cuestión del laúd, como les decía, es algo para nosotros, ¿no? Para los luthieres es una experiencia, si se quiere, digamos, reciente, considerando que este libro de Robert Lambert es del 80 y pico. 1978, no, Seminario Erlangen, se murió en 2001 el hombre, pobre, pero bueno, no viene al caso. Creo que sí, algo del 80 y pico fue. Escuchen, miren esto, a ver si tengo la caja por acá. Capaz que lo hacemos al revés, ¿no? Para si por ahí quieren empezar y no... Ahí vamos, tomen nota. David Van Edwards. David Van Edwards. Construya su propio laúd barroco. Y viene en construya su propio laúd barroco y construya su propio laúd renacentista. Son dos. No es un libro, es una caja con los planos. Creo que no lo tengo acá porque lo tengo en la compu. Tiene un CD, entonces está en formato de CD.
Pero tiene una torta de información. No, no es lo que parece, construye usted mismo, suena al chanta, ¿no? El tipo este es una bestia, sabe un montón y hay muchísima explicación, lo lamento, todo en inglés, igual que el libro de Lambert, no hay traducción. Y este lo que tiene es, además, un hermoso plano, que no lo voy a poder mostrar porque no me da, es una cosa tan grande, porque les Claro, trae todo. escala 1 en 1. No, sí, no solamente de escala 1 a 1, sino que ahí tenés todas las barras, es absolutamente específico. ¿Ven? Tenés todas las barras que tenés que poner tú, pero también tenés, no me dan las manos, todos los perfiles de las duelas y tenés toda la estructura para construir el molde. Y eso no es un detalle menor. Claro. Porque el libro de Lambert propone, o sea, Lambert le donó a la Guild of American Luthier todos sus planos y los derechos de los planos. Entonces, la Guild of American Luthier te vende los planos también, como unos $25 cada plano, una cosa así. Que están acá en chiquitito, te lo ponen al fondo del coso para que te enganche y te lo compre. Pero lo que pasa con esto es, acá. Esto es para entendidos. O sea, el tipo esto es un plano de Lambert. Y arreglate. Te tira el perfil. Esta es la media tapa. Y este es el que iría. ¿Entendés? Claro. El resto de las cuadernas es problema tuyo. Y tenés que sentarte a hacer geometría. ¿Ves? Acá. Está excelente. Está excelente. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Bueno. No, pero aparte sigue siendo la misma lógica que tenía los planos de los violines antiguos. Digamos, Claro. a vos te tiran una topografía del violín y arreglate. Y arreglate. Bueno, este te ofrece uno más. Este te da, o sea, de esto, te da el perfil para hacer esto. Él usa este método. Te da los perfiles, uno por uno, todos los perfiles de las cuadernas. No tienen que hacer nada. O sea, Perdón, Daniel, ¿ese molde es impresión 3D o es madera? No, madera, y lo hice yo a mano. Esto es sierra y escofina y chupuchup. Bien. No sé por qué me pareció que era impresión 3D. No. De lo que tengo acá, todos los hice yo. O sea, este lo que te digo, es ¿cómo que se llama? Playwood le llaman acá. ¿Cómo era que se llamaba esto? Enchapado. Un enchapado de 3 milímetros y está hecho como un esqueletito adentro, ¿no? Con algunas como cuadernitas interiores. Y después lo forrás con un plástico y le mandás espuma por acá, por adentro, se rellena todo y te queda. Lo único que tengo medio, que no lo hice yo, es este acá, que un amigo me lo regaló. Me dice, tengo esto que es de la década del 70 y vendían los kits para que vos te lo hagas. Y bueno, me quedé con el molde. Este también es como una espuma de poliuretano dura. Mira. Sí, mira, yo, ¿cómo te digo? O sea, pensé en el tema de ir de alguien que trabaje 3D para hacer, pero me parece, ya hay algo distinto que me dice que económicamente no va la cosa, porque es un solo modelo. O sea, si vos decís, bueno, tengo que hacer que yo cabezas, me voy a dedicar a hacer, o cualquier cosa, me voy a dedicar a hacer 500 laúdes iguales, entonces sí, capaz que voy, un loco, digo, haceme cabeza, mango y cortarme la duela, qué sé yo, en 3D, pero un molde, y me va a salir carísimo no. Y ya le agarré la vuelta, ¿no? Al principio yo trataba de conseguir los planos como eso, donde tenía los perfiles hechos. Pero ahora últimamente ya aprendí a sacarlos. El último molde que hice, que es este acá, no tenía nada de información, ese de ahí. Que es el Hoffman, el cuello de cisne.
Excelente. Sí, no tenía nada, el plano es este, o sea, no hay más que eso. El plano tenía la vista, uy, se me va. Tenía las vistas que ven ahí y arreglate. Está bueno, o sea que es bueno romperse la cabeza. Vos sabés que, pues, sí, si le van a poner a hacer la U, yo les recomendaría que sí, que hagan el molde, porque hacer el molde te enseña a conocer la geometría para la construcción. Cuanto más caminos quieras cortar para facilitarte la tarea, a la larga es menos conocimiento que lograste, ¿viste? Y la verdad que es un instrumento bastante perro. Que yo te hago todas las guitarras, con las guitarras no tengo problema, pero el laúd me costó. El laúd me costó un baile. Y todavía no me considero un especialista, ni mucho menos. Pero es muy lindo, la verdad que es un viaje. Me encanta, el desafío de la geometría de esta bestia, me encanta. Pero cualquier detalle que se te escapó en el ángulo, lo que le decía yo a este señor que me preguntaba por el tema del encastre, cualquier pelito que se te escapó, puede pasar cualquier cosa. La acción de este instrumento, todos estos instrumentos no tienen tastiera arriba, la tastiera va al mismo nivel de la tapa, el fingerboard, ¿no? Son tastieras de 2 milímetros, porque es todo lo que tenés. Entonces, si se te fue la acción por alguna razón, no tenés material para ajustarla. No sé si me siguen, ¿no? Si se Sí, te sí, paró el mango, sí, si sí, vos sí, sí. en la U, se te paró el mango, ya no importa, de la raqueta después, a fin, no tenés. Tenés 2 milímetros Claro, claro, claro. de ébano, lo que hayas puesto. Y no tenés más. Así que si no la invocaste perfectamente de entrada, tenés que desarmar todo. No queda, no hay otra. No hay otra. Porque si vos decís, bueno, no importa, yo la he hecho todas. Vos decís, bueno, no importa, entonces hago un experimento, ya me doy cuenta que el mango me quedó, ponele, que el mango me quedó para abajo, entonces si yo, cuando voy a poner la tapa, presiono al cuerpo, ¿no? Y ya está. Sí, pero no, porque la geometría del instrumento es tan domo que en cuanto lo presionaste así, se te ensanchó del otro costado y la tapa no, Vuelvo a te, la mierda. te quedaste sin tapa. Entonces, si no lo armás perfecto, perfecto, entrada, aparte te digo, todos los instrumentos que no llevan, que llevan la tastiera al mismo nivel de la tapa, y por el tema de lo que estuvimos hablando sobre las tensiones y todo ese tipo de cosas, requieren unas acciones muy precisas. Si no, bueno, en la guitarra pasa lo mismo. O sea, si te queda la acción muy baja, el laúd trastea, es tremendo como trastea, porque sobre todo los laúdes que tienen muchas cuerdas, digamos, las cuerdas graves son bastante gruesitas, entonces zapatean como locos. Entonces te quedó la acción un poquitito más baja y eso trastea, que es una cosa de loco. Y se te fue un pelín para arriba y el músico no lo quiere tocar. O sea, por lo menos acá. Son tremendos. O sea, son 2,5 milímetros en el 8 y medio milímetro y te lo detectan, ¿eh? Con medio milímetro más de acción te lo detectan. No puedo tocar. Ok, listo. Y fuiste. No tenés cómo, no tenés cómo resolverlo. Las únicas son trabajar con el puente un poquitito, ¿viste? O sea, ¿qué hacer del puente? Ya estás haciendo chanchada, o sea, ya estás toqueteando el instrumento que tiene que estar perfecto. Claro, claro. Daniel, perfecta ha sido esta charla. Creo No, que el resto de los compañeros y compañeras que la han escuchado y los que la van a escuchar después a través de nuestro canal de YouTube de Diplomatura en Lutería, seguramente van a coincidir. Nuevamente nosotros estamos súper agradecidos por tu generosidad, por la pasión que le pones.
yo creo que el resto está de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Nos enganchamos y nos quedamos clavados acá delante de la cámara, digamos, delante de este encuentro de Zoom, ahí pendientes de cada cosa que decís. De acuerdo entonces a lo que convenimos, el lunes que viene nos juntamos, ¿verdad? Dale, sí. Dale. Bueno, quiero aclararles algo o recomendarles algo en función de lo que dijiste. No me considero un especialista. Soy un laburante más como todos ustedes. No tomen esto que les estoy diciendo como si, me lo dijo Jesucristo, es inamovible. Sigan, cotejen esto que yo le dije, sobre todo esta cuestión del ángulo de la cabeza, el espesor de la cuerda, no se queden con esto que le dije como ya está. O sea, sigan y sigan y sigan cotejando esto que le dije con opiniones de otros importantes, con pares, muevan la información, porque si no, es demasiada responsabilidad para mí creerme un profesor, porque no lo soy, ni soy un maestro, soy un trabajador más. Así que esto que le estoy brindando es la experiencia de estar acá enterrado, pero tampoco hice la carrera de lutería en Berna, no, o sea, lo hice rompiéndome la espalda como seguramente lo están haciendo ustedes. Así que lo que les estoy mostrando es hasta donde llegué, con todo lo que me gusta hacer, compartir, ¿no? Así, pero no lo tomen tampoco como algo bíblico, digamos. Yo creo que esto si disparó algo al menos de duda, decir, uy, lo que dijo Daniel, ¿será o no será? Y dale, o sea, tírenlo adentro de la diplomatura, los profesores vuelvan locos, para ver qué pasa con esto del ángulo de la cabeza, el diámetro de la llévenlo como están trabajando grupalmente, tienen la gran posibilidad de hacerlo. Después cuando estás solo, como estoy yo ahora solo, no lo tenés. Entonces, lo digo porque en la diplomatura pasaban cosas muy interesantes, o sea, había toda una línea lógica que eran los profesores, que era la línea del alumno y el profesor, pero había todo un submundo abajo entre nosotros, entre los alumnos, que nos íbamos conociendo, que nos íbamos pasando media receta, que nos íbamos formando grupitos de a dos, de a tres, había tres locos que tenían la misma inquietud y ya, mail, tú, loco, pero es cierto que hiciste, ¿por qué lo probaste? Hasta el día de hoy sigue eso, ¿no? Hasta el día de hoy. Es otra diplomatura más, aparte, digamos, de pares. Claro, cada corte ha generado su grupo y los grupos persisten e inclusive ahora, Daniel, lo que está sucediendo es que los grupos, cual promociones, se encuentran y se conocen personalmente cuando hacemos la muestra en Buenos Aires, cosa que es algo muy lindo de encontrarnos todos y reconocernos y bueno, pero bueno, de eso se trata, vos bien lo sabés que la propuesta de la diplomatura es construir el conocimiento de manera colectiva. Entonces, ninguno de nosotros sabe más que ningún otro. Es decir, todo esto se retroalimenta permanentemente. Yo quisiera cerrar aquí antes que nos corte el Zoom. Nuevamente agradecerte, no sé cuánto me dura la cámara con esta compu media precaria. Gracias a todos por participar. Nos vemos entonces el lunes que viene. Dale. Y ahí vemos vihuelas y otras guitarras antiguas, ¿te parece? Dale, perfecto. Capaz que un poquito más cortito, porque, o no. Oh, no, está genial. Gracias a todos, un abrazo grande. Chao, chao.